Mis queridos hijos e hijas, hoy, domingo de la 22ª semana del tiempo ordinario, compartamos el Evangelio del día tomado de San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito, mis queridos hijos e hijas, para que reflexionemos hoy sobre la palabra increpar. San Mateo nos presenta que con el reconocimiento del mesianismo de Jesús se abre una nueva etapa en el camino del Evangelio. Se resalta: desde entonces comenzó Jesús a mostrarles con claridad el destino que le esperaba. El rechazo, sufrir mucho, por parte de las autoridades judías que constituían el Sanedrín, los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. La muerte ignominiosa, lo matarían, y finalmente la resurrección. La incomprensión de los discípulos radica en que ellos esperaban un Mesías poderoso que diera muerte a los enemigos del pueblo e implantara un reinado glorioso como fue el reinado del rey David. La actitud de Pedro de increpar al Señor le saldrá cara, pues Jesús realiza la voluntad del Padre y no el capricho del hombre. De ahí el regaño de Jesús a Pedro y el hecho de compararlo con Satanás. Actualicemos el texto y preguntémonos: ¿he caído en la tentación de increpar a Dios cuando no entiendo sus planes? Nuestro mundo actual, marcado por el estilo de hacer todo como mejor le convenga, cae con frecuencia en la tentación del capricho. De lo anterior es donde aparece la actitud de llevarle la contraria a Dios o hacer que los planes de Dios sean mis planes. Cuando eso no se realiza, surge la actitud de increpar a Dios en la persona de su Hijo. En cuantos estados se busca consolidar un poder meramente humano donde la soberbia y la prepotencia tienen la última palabra. Cuando una sociedad está marcada por el relativismo moral, los planes y proyectos de Dios resultan incómodos. ¿Cuántas personas toman la actitud de Pedro de querer saber más que Jesús? ¿Cómo cuesta realizar la voluntad de Dios
cuando el pecado invade el corazón, haciéndole a la persona perder la capacidad de contemplar la misericordia y la bondad. La opción cristiana nos invita de forma permanente a que seamos humildes a los designios de Dios, que nunca lleguemos a ser obstáculo de los designios divinos en favor de las personas. Reflexionemos. ¿He cuestionado la voluntad de Dios en mi vida? ¿Soy humilde para aceptar lo que Dios manda? ¿En algún momento de la vida he sido orgulloso con Dios? Cuando nuestra vida espiritual crece en la conversión, va comprendiendo que los planes de Dios llegan a la vida con un propósito. Jesús quiere que caminemos detrás de Él, siempre con actitud de discípulo misionero. Esto hace que podamos ver la cruz no como signo de maldición, sino como signo de bendición. Nos recuerda el Papa Francisco. Si no aceptamos el camino de Jesús, el camino de la humillación que Él eligió para la redención, no solo no somos cristianos, sino que merecemos lo que Jesús le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Miremos nuestros hogares y pensemos: ¿mi esposo o esposa increpa a Dios con frecuencia? Mis padres son personas que caminan detrás de Jesús. ¿Cuál de mis hijos considera que el seguimiento de Jesús está pasado de moda? ¿Cuál de mis hijos camina detrás de Jesús? Mis hermanos son humildes para seguir a Jesús. ¿Cuál familiar le cuesta aceptar los planes de Dios y por eso lo increpa? En mi sitio de trabajo, ¿cuál de mis compañeros de labor le cuesta seguir a Jesús? ¿Qué compañero de trabajo sigue a Jesús de forma perseverante? En una comunidad parroquial, ¿qué compañero de la pastoral acomoda el seguimiento de Jesús a su capricho? ¿Mi grupo de pastoral sigue a Jesús con conciencia recta? Mis queridos hijos e hijas, seguir a Jesús no es fácil, porque muchas veces la propuesta que Él nos hace no contrasta con nuestra forma de pensar. La gloria de Dios es distinta a la gloria humana. Jesús piensa en función de la vida eterna, no en función de los poderes humanos. Nos vuelve a expresar el Papa Francisco: nadie puede decir que Jesús es el Señor y confesarlo sin el Espíritu Santo. Dice Pablo: no podemos confesar a Jesús sin el Espíritu. Por ello, la comunidad cristiana debe buscar siempre la fuerza del Espíritu Santo para confesar a Jesús, para decir que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios. Somos cristianos y una característica del cristianismo es hacer del seguimiento de Jesús una experiencia de ayuda para que el reino de Dios llegue a todo el orbe de la tierra. Finalmente, nos expresa San Agustín: no vamos a Cristo corriendo, sino creyendo. No se acerca uno a Cristo por el movimiento del cuerpo, sino por el afecto del corazón. Palabra del día: increpar. Pregunta: ¿he caído en la tentación de increpar a Dios cuando no entiendo sus planes? Los invito para que por medio de la oración clamemos la presencia del Señor resucitado. Señor Jesús, al igual que Pedro,
Muchas veces me cuesta comprender tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de hablar e incluso tu forma de actuar. A veces mis pensamientos son muy humanos. Busco poderes humanos y terrenos. Por ello, Señor, dame la gracia de tu Espíritu para que abra mi mente, para que abra mi corazón a la voluntad de Dios. Perdóname, Señor, cuando he sido piedra de tropiezo, no solamente en tu plan salvífico, sino en el proceso de santificación de las personas. Sé que con tu ayuda podré seguirte humildemente y así comprender que la cruz es el signo de la bendición con el cual puedo adquirir la vida eterna. Amén. Estuvo con ustedes el Padre Jorge Darío Trujillo Quintero, párroco de Nuestra Señora de las Granjas. Que el Señor nos conceda el don de la paz y nos regale su santa bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buena jornada y seamos humildes para aceptar el plan de Dios.